Hoy vamos a hablar de tarjetas gráficas. Primera cosa, la tarjeta gráfica no es parte de las cosas que son imprescindibles para que el ordenador funcione, lo que quiere decir que tenéis que tener claro que un ordenador puede funcionar sin tarjeta gráfica. Ejemplos de ordenadores sin tarjeta gráfica, pues sin ir más lejos, cualquier cosa que uséis de router o de switch o cosas por el estilo tienen comportamientos de máquina de Turing, funcionan como máquinas de Turing, pero no tienen tarjetas gráficas. La tarjeta gráfica no es imprescindible, pero es muy importante. Aparte de eso, tampoco es imprescindible porque los procesadores modernos, muchísimos de los procesadores modernos desde hace varios años tienen gráficas integradas. No todos, porque además la serie de los Ryzen ha salido casi todos sin gráfica integrada, así que hay que llevar un poquito de cuidado con esto, pero si no vamos a necesitar mucha gráfica o vamos a hacer un ordenador que no tenga demasiada necesidad de procesamiento gráfico, se compra un procesador con gráfica integrada y nos ahorramos mucho dinero. Entonces, si necesitamos usar una gráfica, primera cosa, ¿cómo sabemos si necesitamos una gráfica? Un concepto nuevo, el rasterizado. Normalmente, lo que se hace para representar imágenes en 3D es lo que se llama renderizado. Las tarjetas gráficas no renderizan, ninguna tarjeta gráfica renderiza. El renderizado es un proceso de crear una imagen completamente falsa, cogiendo y lanzando, no tiene por qué, es una de las múltiples técnicas, pero una muy común es lanzar rayos de luz, simular una cámara en un espacio 3D virtual y coger e ir lanzando rayos de luz desde la cámara e ir viendo cómo impactan sobre la escena. Eso se le aplica técnicas de reflexión y de refracción para ver cómo todo eso llega a la luz, y se hace básicamente lo que sería el funcionamiento de la luz en el mundo real, pero al revés. En lugar de tener una fuente de luz que hace reflejar y refractar luz en un montón de sitios y entonces luego llega a nuestro ojo, se hace exactamente al revés, que es más rápido. Es coger la cámara y que sea la cámara la que vaya trazando los rayos inversos. Eso es un trabajo absolutamente brutal, eso es muchísimo trabajo, eso es muchísimo incluso para un ordenador, y por eso si vosotros os ponéis a ver una película renderizada, tipo Los Increíbles 2, Moana, Frozen, lo que sea, si os ponéis a ver lo que se tarda en hacer esas películas, te dicen que se tarda semanas o meses en hacer el render final de la película. En coger, y cuando la película ya está hecha, ya está grabada, ya están preparadas todas las voces, todos los efectos de sonido y todo, en obtener el resultado final de la película se tardan muchísimos días. Mientras que una tarjeta gráfica tiene que ser capaz, el renderizado se tardan incluso días o semanas en hacer 1 hora y media de película, mientras que el rasterizado tiene que poder hacer un mínimo de 30 imágenes por segundo. Es decir, que una imagen pasas de necesitar horas para hacerla a necesitar 1/10 de segundo. Eso es porque el rasterizado es una simplificación brutal del renderizado. El rasterizado funciona, si os ponéis a mirar información de videojuegos, te dice la cantidad de triángulos que tiene cada modelo de videojuego, y te dice que tiene miles de triángulos o demás. La rasterización lo que hace es coger esos triángulos y calcular cuál sería la luz, la forma en la que incide la luz, el color, la textura, pero siempre como una simplificación. No se coge un modelo completo, sino se coge un modelo simplificado. Eso se nota especialmente si os ponéis a mirar cómo se hizo Frozen o cómo se hizo Moana, son dos ejemplos muy claros de eso. En Frozen hay una dinámica de la nieve muy complicada que jamás verás en un videojuego, de cómo cuando cavan la nieve se separa en copos de nieve como en el mundo real, o en Moana es todavía muchísimo más obvio con el agua, con cómo el agua se separa, salpica y funciona como funcionaría el agua en el mundo real. En el rasterizado no se puede hacer todo eso. Eso habréis fijado más de una vez, que cosas que serían a priori sencillas en un videojuego no funcionan. O sea, en un videojuego es súper común, por ejemplo, que un personaje se pegue una pared y entonces el brazo se le meta dentro de la pared. Y sin embargo es súper poco común que tú puedas, por ejemplo, simplemente cavar en el suelo, o que tú puedas romper una pared, o que tú puedas coger, tú ves agua, pero tú no puedes coger un cuenco y coger ese agua y llevártela a otro sitio, o vaciar un cubo o cosas por el estilo, porque son cosas muy complicadas de hacer con esto que está muy simplificado, porque esto está hecho
para tú coger polígonos muy pequeños, normalmente triángulos, y ver cómo incide la luz en eso. Todo lo que hace que los juegos modernos parezca que están renderizados y parezcan películas 3D es porque encima de eso se meten lo que se llaman shaders, texturas, modificadores de texturas y demás para ocultar todo eso. Cuanto más atrás os vayáis en los videojuegos 3D, veis que los personajes son más planos y están hechos con polígonos más obvios. Conforme han ido avanzando las tecnologías de rasterizado, todo eso se oculta cada vez más y cada vez se nota menos. Pero eso no quiere decir que por debajo no siga funcionando igual. Y por eso sigue, aunque cada vez menos, pero sigue notándose cuando algo está rasterizado y cuando algo está renderizado. Y las películas en 3D siguen siendo impresionantes comparadas con un videojuego. A ver, también es muy impresionante que lo que se tarda días en hacerlo se puede hacer en décimas de segundo. Todo eso implica una máquina de Turing muy concreta. Las tarjetas gráficas son máquinas de Turing masivamente paralelas. En el tema 4 hablaré más del concepto de core y por qué es tan importante hoy en día. Pero por adelantaros un poco el tema, los cores son básicamente donde antes tenías un procesador, donde antes tenías una máquina de Turing, ahora tienes 2, o 4, o 8. Las tarjetas gráficas desde el principio tienen cientos de cores, mientras que un procesador como mucho tiene 6, 8, 16, eso es más o menos lo normal a día de hoy. Y durante muchísimo tiempo lo normal fueron 2 o 4. Eso significa, como se puede leer en muchos sitios, que entonces una tarjeta gráfica siempre es mucho más potente que un procesador y que los procesadores desaparecerán. No es tan sencillo. Las tarjetas gráficas son muchísimo más rápidas que los procesadores para cosas que se puedan paralelizar mucho, para cosas que se puedan cortar en trozos muy pequeños. Cosas típicas. El hackeado de contraseñas. En seguridad, lo que más se usa para seguridad son las contraseñas. Y los ataques a contraseñas se usan utilizando potencias de procesamiento muy altas. Se cogen diccionarios de millones de contraseñas y se prueban todos esos millones de contraseñas. O para las contraseñas cortas ni siquiera se usan diccionarios, sino que por fuerza bruta se prueban todas las contraseñas posibles de entre 1 y 8 caracteres. Sin absolutamente ningún problema, hay potencia suficiente para ello. Eso es en parte gracias a las tarjetas gráficas, porque hackear contraseñas es algo que se puede paralelizar de forma muy sencilla. Cada prueba si tú haces millones de pruebas de contraseñas, cada uno de esos millones de pruebas no tiene nada que ver con las demás. Lo único que tienes que hacer es, cuando encuentres la correcta, notificarlo. Pero un core de una tarjeta gráfica no tiene que esperarse a que otro haga algo para poder seguir. No hay una continuidad en el trabajo. Se puede partir el trabajo en trozos muy pequeños y repartirlo. Ese es el tipo de cosas que hacen súper bien las tarjetas gráficas. Por eso es súper importante que las tarjetas gráficas rastericen y no rendericen. Porque si una tarjeta gráfica, por ejemplo, mirara de forma sencilla lo que os decía antes, cosas que nos parecen súper básicas como la superposición de objetos o los choques o las físicas o cosas así, eso ya no se puede hacer por separado, porque eso ya entonces el core que esté calculando el brazo del personaje tiene que comunicarse con el core que está calculando la pared. Y dentro del brazo del personaje hay cientos de triángulos que tienen que comunicarse entre sí. Es decir, no es tan fácil. Y especialmente se lleva muy mal con cómo funcionan las gráficas. Otra cosa famosa que durante el año pasado hizo que subieran muchísimo de precio las gráficas es el minado de bitcoins. Eso es exactamente lo mismo. El minado de bitcoins, tú te pones a calcular un montón de cosas al mismo tiempo y unos cálculos no tienen nada que ver con otros. Lo que quiere decir que es absolutamente ideal para las tarjetas gráficas. Pero sin embargo hay otro tipo de cosas que se llevan muchísimo mejor con cómo un procesador hace las cosas, que es las cosas que hay que hacer ordenadas, las cosas que hay que empezar por el principio y terminar por el final. Y lo que haces en un momento implica lo que vas a hacer después. Un ejemplo, cualquier simulación de terremotos, maremotos o similares, una gráfica lo hace muy mal. Porque si tú quieres calcular, por ejemplo, cómo viene un tsunami, dónde esté el tsunami en el segundo 3 depende completamente de dónde esté en el segundo 2. Obviamente, ¿verdad? Por eso las tarjetas gráficas son tan malas calculando físicas. Por eso es tan complicado en los juegos algo por el estilo de hacer un agujero en una pared o cavar en el suelo o tal. Si os fijáis, el juego que mejor hace eso es el Minecraft, y porque se puede permitir hacerlo con bloques así de gordos. Entonces los cálculos son más sencillos.
Pero algo como tú coger, que te den un pico, hacer una pared, reventar la pared y que debajo hay un ladrillo y que cuando te cargue suficiente de la pared el edificio se caiga, eso es muy complicado de hacer con cómo funciona el rasterizado y cómo funcionan las tarjetas gráficas. ¿De acuerdo? Entonces, las gráficas funcionan bien en todo lo que sea masivamente paralelo. Incluso el renderizado, que se tiende a pensar que las gráficas van muy bien en renderizado de 3D o en renderizado de vídeo, no tiene por qué, porque son cosas que normalmente no son masivamente paralelizables, son cosas que normalmente empiezas el vídeo por un sitio y terminas por otro, o empiezas a renderizar la película por un sitio y terminas por otro. Es más complicado hacerlo pedazos. Hay códecs y hay programas que consiguen eso y que con mucho trabajo de los programadores consiguen determinados códecs, determinados programas hacer que se pueda renderizar vídeo, que se pueda renderizar 3D con gráficas, pero no es lo normal. Normalmente las gráficas sirven para rasterizado o, en su defecto, para cosas que sea muy fácil hacerlas trozos pequeños. Entonces, vale, pues ya hemos decidido, dices, venga, sí, me hace falta una gráfica, porque quiero jugar a videojuegos, o quiero minar bitcoins, o quiero dedicarme a hackear contraseñas. Perfecto, cualquiera de esos tres ejemplos significa necesito una tarjeta gráfica, quiero una tarjeta gráfica. Pues venga. Entonces, quitamos los procesadores con gráfica integrada, porque entonces ya esa relación calidad-precio no nos sale bien, y empezamos a mirar las tarjetas gráficas que se venden. Hay dos fabricantes fundamentales de chips de tarjetas gráficas, que son AMD y Nvidia. AMD también fabrica procesadores y eso también tiene una serie de consecuencias, como que, por ejemplo, los procesadores de AMD, los que llevan gráfica integrada, suelen llevar mejor gráfica integrada que los de Intel. ¿De acuerdo? Intel también fabrica tarjetas gráficas, pero de momento solo están las integradas en procesadores. Tanto AMD como Nvidia tienen unos códigos de nombrar tarjetas gráficas muy feos y bastante complicados y bastante difíciles de entender. Muy por encima, básicamente, los nombres de AMD son del tipo, por ejemplo, RX 570 y los nombres de Nvidia son del tipo GTX 1050, por ejemplo, o mejor 1060. Una separación sencilla es: se cogen los últimos números. Últimamente son los dos últimos números, pero durante muchos años fueron los tres últimos números. Esos últimos números, en este caso el 70 y en este caso el 60, significan aproximadamente la potencia. Más o menos a ojo, entre 1 y 3 significa más o menos poca potencia, entre 4 y 6 o entre 4 y 7 significa potencia media, y entre 7 y 9 significa potencia alta. Este número, si aparece una 65, pues quiere decir que está más o menos entre la 60 y la 70. En esta generación no está pasando, pero otras veces ha pasado. Esto es muy débil, ¿de acuerdo? Tomadlo como una referencia muy ligera. Las marcas tienen una forma muy sui generis de interpretar esto. Por ejemplo, la 1060 de Nvidia está más o menos en rendimiento entre la 570 de AMD y la 580 de AMD. Más o menos. Si no fuera suficiente con eso, con los líos que llevan las compañías entre ellas, Nvidia, por ejemplo, ahora mismo está en la serie 20, que ni siquiera la ha llamado GTX, la ha llamado RTX, ahora hablaremos de por qué. Y, por ejemplo, ha sacado hace poco la RTX 2060, que dice 60, más o menos gama media como este, y el número de delante, que lo estaba ignorando hasta ahora, es la generación. Nvidia estaba llamando a su generación 20, la estaba llamando 10, no me preguntéis por qué, y a la generación 21 la ha llamado 20. Tampoco me preguntéis por qué. Mientras que AMD a su generación 25 la está llamando 5, incluso aunque contáramos esta X como 10 sería 15. Y ahora mismo para la generación siguiente, para la generación 26,
la está llamando Vega y la está llamando de otra manera. Pero eso de momento no es estándar de nombre, así que tampoco nos liemos de más ahí. Pues dices, pues la siguiente generación, pero sigue siendo potencia 60. Pues tampoco, porque en Nvidia la 2060 da una potencia más bien del orden de la 1070 que de la 1060. Entonces, realmente lo único que os podéis fiar del tema de la potencia es, dentro de la misma generación, el número más alto de potencia es más. De todas maneras, esto en general os conviene ignorarlo y tirar simplemente de benchmarks para todo. Simplemente ver cuántos FPS saca X tarjeta gráfica en X juego y entonces a partir de ahí ver la relación calidad-precio de cada tarjeta gráfica. Ahora mismo una 570 o una 580 es de lo mejorcito en relación calidad-precio y el rango de precio también es perfectamente aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho, primero decides si necesitas una tarjeta gráfica, que es si necesitas cosas que se ejecuten de forma masivamente paralela. El ejemplo típico es el rasterizado para los videojuegos 3D. Y una vez que te pones ahí, eliges dentro de AMD o Nvidia, dentro del rango de precios que estés manejando, la mejor relación calidad-precio en el sentido de lo que dé más FPS, en el tipo de juegos que pienses jugar, o en el tipo de monedas que pienses minar, o en el tipo de contraseñas que pienses hackear, por poner un ejemplo. ¿Tenemos ya suficiente información? Pues tampoco, todavía nos falta bastantes más cosas. La siguiente cuestión es la RAM de vídeo o VRAM. Vamos a quitarnos de en medio primero el tema del tamaño. Las tarjetas gráficas que se venden hoy en día, las que están a precios razonables, están más o menos en torno entre los 2 GB de video RAM y los 8 GB de video RAM. ¿De acuerdo? Aquí hay un mito absolutamente absurdo que por alguna razón se sigue manteniendo durante tanto tiempo. Y es que la gente identifica que la video RAM tiene que ver con el rendimiento de la tarjeta. Y la respuesta es no, en absoluto, de ninguna manera. La video RAM, exactamente igual que la RAM, sirve para que las máquinas de Turing almacenen información. En este caso, máquinas de Turing masivamente paralelas, que las llamamos tarjetas gráficas, y guardan la información que tienen que guardar en la video RAM, que es la que necesitan para representar la escena, que son modelos de personajes con más o menos triángulos, texturas con más o menos resolución, o modelos de iluminación con más o menos detalle. Ese es el tipo de cosas que se almacenan en la video RAM. Entonces, ¿existe alguna circunstancia en la que la video RAM pueda tener que ver con el rendimiento? Pues en cuanto a tamaño solo existiría una, que es que tengamos demasiada poca video RAM y entonces no nos quepan las cosas que queremos guardar en la RAM de vídeo. Entonces, lo que no nos cabe en la RAM de vídeo hay que meterlo en la RAM normal, y eso es una mala cosa, por lo que os voy a explicar ahora después de la velocidad de la video RAM. Pero incluso en esos casos, si te pones a mirar benchmarks, puedes estar perdiendo un 10% de rendimiento, nada del otro jueves. Pero es que más allá, como os he dicho, que se tiende a identificar el tema de la cantidad de video RAM con el rendimiento de la tarjeta, no hay absolutamente ningún fabricante jamás que le ponga a una tarjeta gráfica menos video RAM de la que necesita. Todo lo contrario. Te ves tarjetas gráficas con 8 GB de video RAM que dices, ¿para qué? Porque si tú le pones demasiada RAM de vídeo a una tarjeta gráfica, lo que pasa es lo siguiente. Tú dices, por ejemplo, te compras que existen 570 con 8 GB de video RAM. Existen. ¿Vale? Son tarjetas que tienen una potencia media, un precio muy bueno, pero que no son capaces de rasterizar demasiadas cosas ni de mover demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces dices, vale, pero tiene mucha video RAM, ya. Pero si tú llenas esa video RAM con datos muy gordos, con modelos con muchísimos triángulos, con texturas muy grandes y cosas por el estilo, lo que va a pasar es que la gráfica no va a tener potencia para moverlos. La gráfica tiene una potencia de procesamiento relacionada con lo que os he dicho, con la generación y la potencia. Si
tú dices, bueno, pues que tenga vídeo RAM de sobra, por lo menos me protejo para el futuro, tampoco sirve. Porque entonces tú coges y lo que pueda meter en esa vídeo RAM no tienes potencia para moverlo. Existe el caso contrario, existe el caso de que una tarjeta tenga potencia para mover algo, pero no le quepa en la vídeo RAM. Repito, básicamente no. Porque cualquier cosa que te compres a día de hoy, si resulta que excedes la vídeo RAM, pues lo único que tienes que hacer es bajarle calidad al juego, que de todas maneras tu tarjeta tampoco va a tener mayormente potencia para mover eso. El caso más extremo ahora mismo sería la 1060 que venden de 3 GB, y como os he dicho, el caso más bestia que he visto son casos de coger y meterla en un ordenador y meterle juegos a calidad ultra que gaste vídeo RAM como una salvaje, y sí que es verdad que se queda sin vídeo RAM y empieza a usar RAM y pierde eso, en torno a un 10% de rendimiento, repito, absolutamente nada grave. Entonces, el tema de la vídeo RAM básicamente lo podéis ignorar completamente, el tema del tamaño de la vídeo RAM, porque ningún fabricante le pone una tarjeta menos vídeo RAM de la que necesita. Entonces, ahí os podéis estar tranquilos. Ayer estaba viendo un vídeo súper interesante que cogían una tarjeta gráfica NVIDIA, una 8800, que fue una tarjeta gráfica de gama alta de hace 14 años, creo recordar, que fue la última tarjeta gráfica que salió de gama alta con solo 256 MB de RAM, de vídeo RAM. Que eso es, a día de hoy es absolutamente poquísimo. El tío se ponía a probar con juegos modernos y se encontraba con exactamente lo que os estoy diciendo, incluso con 256 MB, que es tan lejano a lo que hacen falta en los juegos ahora mismo. El tío se encontraba con que, vale, evidentemente los juegos gastaban enseguida la vídeo RAM en cuanto le subían la calidad, pero es que el juego iba más lento por el hecho de tener que tener la gráfica al 100% siempre y de que la gráfica no tenía potencia para mover más, que por el hecho de la vídeo RAM, aún a pesar de ser tan pequeña. Entonces repito, tamaño de vídeo RAM es perfectamente aceptable el tamaño que cojáis, porque no se venden tarjetas gráficas con menos vídeo RAM de la que necesitan, no existen. En el peor de los casos, si no fiáis de eso y tal, pues lo de siempre, benchmarks. Y los benchmarks los tenéis que hacer con datos reales. Todo el tipo de discurso de no, pero seguro que dentro de 2 años una tarjeta gráfica con 4 GB de vídeo RAM no va a servir para absolutamente nada. Esos discursos agoreros existen de siempre, y cuando salieron las tarjetas gráficas, las primeras con 1 GB de vídeo RAM, todo el mundo decía que había que irse a las de 1 GB de vídeo RAM porque las de medio no iban a durar. Y eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Y repito, no hay evidencia de eso y no hay datos que lo respalden. La RAM, habíamos dicho que eran RAMs hoy en día de tipo DDR. Pero sin embargo, si nos ponemos a ver en las tarjetas gráficas, pone de RAM GDDR. Y estamos ahora mismo en el cambio entre GDDR5 y GDDR6. Vemos que vaya por una generación más avanzada que la DDR normal, tampoco es especialmente relevante. Lo importante es que las GDDR, todas ellas, son mucho más rápidas que la DDR, pero tienen muchísima más latencia. Los datos que yo he estado comprobando tienen que ver con velocidades en torno a 4, 6, 8, 10 veces mayores que la DDR y latencias muy, muy altas, en torno a 10 veces mayores. Lo que quiere decir que más o menos a ojo, si hemos dicho que la velocidad normal de una DDR4 ahora mismo son 2400 MHz, estamos diciendo que las GDDR pueden enviar y recibir datos en torno a 2400 por 6, serían 4800, pues sin ningún problema, a velocidades equivalentes a 15.000 MHz, una barbaridad. Pero con latencias, si hemos dicho que una latencia normal de una DDR ahora mismo son unos 10 nanosegundos, con latencias altísimas, con latencias en torno a 100 nanosegundos. ¿De acuerdo? Entonces, igual que decíamos antes, los procesadores son peores que las gráficas son mucho más rápidos, dependen para qué. Y la GDDR se leen el mismo tipo de cosas. La RAM de las gráficas es muchísimo más rápida que la RAM normal.
Depende de para qué. Porque por supuesto que es muchísimo más rápida, pero también tiene una latencia muchísimo más alta. La razón por la que era importante que tuvieran una latencia baja las DDRs para procesador tenía que ver con lo que os decía, tenía que ver con que la multitarea en un procesador está simulada en cualquier sistema operativo normal. Y lo que se hace es ir cambiando entre procesos, le das un poquito de tiempo a un proceso, luego un poquito de tiempo a otro, luego un poquito de tiempo a otro. Así funcionan todos los sistemas operativos multitarea, todos. Lo que quiere decir que cualquier uso normal de un ordenador con un sistema operativo normal en una multitarea normal tiene un montón de cambios de sitio en la RAM. Y por tanto, una latencia muy alta te va a penalizar la multitarea. Y eso es bastante mala idea. Pero sin embargo, las tarjetas gráficas, yo os estoy hablando de que básicamente se dedican a hacer una cosa. Normalmente tú arrancas un videojuego y solo arrancas un videojuego, solo arrancas eso, y la tarjeta gráfica está 100% dedicada al videojuego. E incluso si te dedicas a otro tipo de cosas masivamente paralelizables, cada core de la tarjeta gráfica, aunque hagan muchas cosas al mismo tiempo, pero ahora no hay alternancia, ahora no hay ahora tú, sino que cada core de la tarjeta gráfica solo accede a una zona de RAM. Y todo, evidentemente, si sabemos que tenemos latencias muy altas, lo que vamos a procurar como diseñadores de software va a ser coger y que los datos que vaya a necesitar leer un core de la tarjeta gráfica estén todos seguidos en la RAM. Lo que quiere decir que nos vamos a comer en principio una latencia muy alta, pero luego vamos a tener una velocidad súper rápida. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque las tarjetas gráficas funcionan de una manera y los procesadores funcionan de otra, y por eso se les montan RAMs completamente distintas. La DDR4 es más barata que la GDDR5 a día de hoy. Y entonces, a veces, los fabricantes hacen jugadas muy feas, como por ejemplo Nvidia sacó una 1030, ni siquiera le cambió el nombre, y le puso DDR4, 2 GB de DDR4 en vez de 2 GB de DDR5. Solo por ese cambio, la tarjeta gráfica funcionaba un 30-40% más lenta. Y encima de todo tuvieron las narices de ponerle el mismo precio. Entonces, si veis una tarjeta gráfica que no lleve GDDR, sino que lleve DDR, muy mala idea, muy mal. De hecho, eso va todavía más allá. Las consolas ahora mismo modernas, que son la Xbox One, la Xbox One X, la Play 4 y la Play 4 Pro, son x86 normales y corrientes, son procesadores de AMD con tarjetas gráficas de AMD. Son procesadores con gráficas integradas y por primera vez en muchísimo tiempo los principales sistemas de videojuegos tienen todos el mismo tipo de procesador. Un PC, una Play 4 y una Xbox One son exactamente lo mismo y funcionan exactamente igual. Pero hay una diferencia fundamental, y es que si vosotros os ponéis a mirar las especificaciones del procesador de la Xbox One y de la Play 4, veréis que se parecen muchísimo. De hecho, el fabricante es AMD y son básicamente el mismo chip. Pero sin embargo, si luego os ponéis a ver benchmarks y os ponéis a ver rendimiento y resoluciones de los juegos en Xbox One y en Play 4 funcionan mucho más rápido, ¿verdad? Que en Xbox One. No estoy hablando de la Xbox One X ni de la Play 4 Pro, ¿vale? Xbox One contra Play 4. La diferencia fundamental es que la Xbox One lleva 8 GB de DDR3, mientras que a la Play 4 le pusieron 8 GB de GDDR5. Eso lo hicieron porque la Xbox One pretendía Microsoft que se usara más parecido a un PC, como centro multimedia y cosas por el estilo, y la Play 4 estaba pensada para videojuegos. Y los diseñadores de la Play 4 pensaron con muy buen criterio que aunque les saliera un poquito más caro las cosas de procesador, porque las cosas de procesador no se van a llevar bien con latencias tan altas, y les saliera un poquito más cara la escasa multitarea que tiene una consola, pensaron que el beneficio para la gráfica iba a ser muchísimo más alto. Porque claro, lo que no ibas a hacer es ponerle a la consola dos tipos de memoria, porque entonces te sale más cara. La jugada salió increíblemente bien, la Play 4 funciona bastante mejor que la Xbox One. Cuando salió la Play 4 Pro lo que hicieron fue meterle más GDDR, y cuando salió la Xbox One X lo que hicieron fue cambiarle la memoria de la Xbox One y meterle GDDR también. Entonces para las consolas también es mejor idea meter GDDR. Pero por lo que hablábamos, porque las consolas hacen muy poquita multitarea.
Las consolas te ejecutan un juego o te ponen una película en el Netflix o cosas por el estilo, y al mismo tiempo tiene las cosas súper básicas del sistema operativo, más como mucho una captura de vídeo o capturas de imágenes o cosas por el estilo. O chats o similares. No es comparable la multitarea que hace normalmente un ordenador con la que hace normalmente una consola. Por eso es mejor la GDDR. Hay más modos de RAM de gráficas. Está la GDDR5X, la 6X, la HBM y cosas por el estilo. Y hay una serie de gente que te dice de forma muy sesuda cuáles son las diferencias, cuáles son tal. Pero fijaos que ni siquiera he puesto la diferencia entre la GDDR5 y la GDDR6. Porque tampoco es tan fácil, porque es una cuestión puramente económica. Porque luego también puedes tener, con la misma tecnología de memoria, puedes tener más anchos de banda, lo único que tienes que hacer es poner más canales de memoria. Es como una forma mucho más agresiva de lo que veíamos en el procesador del Dual Channel. Entonces tampoco le deis demasiada importancia a esto. Quitando que nos quieran estafar, como en el caso de la 1030 con DDR4 que os estaba contando, lo normal es que los fabricantes le pongan a las tarjetas gráficas los canales de memoria que necesitan y las velocidades de memoria que necesitan, porque si no se notaría muchísimo en los benchmarks. A partir de ahí tenéis todas las teorías de la conspiración que queráis, de que si le hubieran puesto el otro tipo de RAM funcionaría mucho más rápido, que no sé qué, que no sé cuánto, que es una mezcla de querer decir yo soy más listo que todos los ingenieros del mundo, y aparte decir todo el mundo intenta estafarme, pero soy tan genial que solo me entero yo. Todo ese tipo de cosas normalmente las podéis ignorar, porque si fuera mejor meterle otro tipo de memoria en relación calidad-precio, no os preocupéis que el fabricante lo hubiera hecho. Lo que pasa es que a la gente le encanta fijarse solo en los rendimientos ignorando los precios. Entonces dicen, si le hubiera puesto el doble de RAM y con el doble de velocidad funcionaría más rápido. Vale, te costaría un 50% más y os tendría un 10% más de rendimiento. ¿Te aplaudo? Oh, good. My slow clap processor made it into this thing. Pero lo que os decía, no le deis demasiada importancia a eso de la tecnología de RAM. Lo único importante es que una tecnología de RAM para gráficas tiene que ser más rápida y por narices va a tener más latencia, porque si no saldría muchísimo más cara. Entonces se funciona de esta manera y los resultados son increíblemente buenos. El rendimiento de videojuegos, que es para lo que más se usan las tarjetas gráficas, suele la gente, según a quien le preguntes, los estándares se suelen mover entre gente que te dice que es imprescindible que funcionen los juegos a 30 FPS y la gente que te dice que es imprescindible que funcionen los juegos a 60 FPS. Suele ser una cuestión de cómo de delicado sea uno o cosas por el estilo. Como idea básica está bien, porque además eso tiene que ver con la persistencia de la visión y eso tiene que ver también con la forma en la que funciona el cine. Muy pronto se estandarizó que cuando tú cogías y ponías una serie de imágenes en movimiento, hacía falta una velocidad concreta para que el ojo esa serie de diapositivas las convirtiera en un vídeo. Porque lo que hace nuestro ojo es, tú le vas poniendo una película a 24 imágenes por segundo y lo que hace nuestro ojo es, como tiene todavía en la retina la imagen anterior, la mezcla con la siguiente y no te da ilusión de movimiento. De eso es de lo que se trata, pero eso además requiere una estabilidad que no es tan fácil de lograr cuando en lugar de tener la película grabada la estás generando en tiempo real. Más adelante hablaremos de monitores, hablaremos de cómo funciona lo de las frecuencias de refresco y básicamente el tema es que los monitores funcionan a velocidades de 60 Hz. Los monitores refrescan la imagen 60 veces por segundo. Por eso se habla de 30 y 60 FPS, porque si nosotros tenemos, si esto es un segundo, empezamos aquí en 0 segundos y un segundo llega hasta aquí, pues eso quiere decir que no voy a poder hacer 60 trozos aquí. Entonces en lugar de eso voy a hacer que esto es 0,1 segundos. Entonces eso quiere decir que hay 6 trozos aquí. Quiere decir que el monitor pone imágenes nuevas aquí, 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 aquí y aquí, durante una décima de segundo. Si tenemos un juego que funciona a 30 FPS, lo que pasa es que tarda 2 refrescos en mostrar una imagen nueva, luego otros 2 refrescos en mostrar una imagen nueva, luego otros 2 refrescos en mostrar una imagen nueva, y entonces obtenemos una estabilidad, obtenemos que el juego funciona a una velocidad estable y nuestro ojo percibe el movimiento como un movimiento que se convierte en vídeo en nuestras cabezas.
Si el juego funciona a 60 FPS pasa exactamente lo mismo, le da tiempo a hacer un frame cada 60avo de segundo y por tanto nuestro ojo percibe ese movimiento y además lo percibe de forma más estable que el de 30. ¿De acuerdo? Si esto fuera así, podrías decir que la gente que dice lo de los 60 FPS es especialmente sensible a esto. Porque claro, si una película la ves a 24 imágenes por segundo y te parece que va fluida y te parece que va bien, y sin embargo un juego tiene que ir a 60, pues quiere decir que eres especialmente sensible al tema. ¿De acuerdo? Pero es que no es tan fácil. A ver, yo os estoy diciendo que las tarjetas gráficas se dedican a generar las imágenes, a rasterizarlas, a generarlas a través de esos triángulos, de esas iluminaciones, de esas texturas, y tienen que sacar una imagen en un 30avo de segundo o en un 60avo de segundo según cómo de delicado sea cada uno. Pero es bastante obvio que no puede ser tan sencillo, porque si yo estoy por ejemplo rasterizando esta clase y cojo y me pego a la pared, lo único que tengo que rasterizar es la textura de la pared y los polígonos de la pared, que es una pared plana. Pero si yo cojo y me doy media vuelta y tengo que rasterizar a todas las personas que hay aquí dentro, evidentemente hay muchos más modelos, muchísimo más trabajo, y no va a ser tan fácil hacer eso en el 30avo de segundo que le corresponde. Entonces, esto que he puesto aquí de que siempre tarda lo mismo en hacerse un frame, esto es completamente falso. Lo normal que pase, aunque digamos que tenemos 30 FPS como habíamos dicho, pero no es tan fácil. 30 FPS no quiere decir que todos los frames se vayan a hacer en un 30avo de segundo. Uno puede hacerse muchísimo más rápido, el siguiente más lento, el siguiente todavía muchísimo más lento, y es bastante complicado encontrar una estabilidad ahí. Hay una serie de técnicas relacionadas con que si tienes más trabajo hagas menos trabajo, como por ejemplo la resolución adaptativa, que lo que hace es bajar la resolución cuando tiene más trabajo, o los filtrados adaptativos, que hacen exactamente lo mismo pero con otro tipo de información de la tarjeta gráfica. Pero aún así esto es complicado de hacer. Entonces, o bien tienes unos trabajadores absolutamente geniales, unos programadores muy buenos y con unos motores gráficos maravillosos que pueden conseguir que los juegos funcionen a unas velocidades fijas, y los hay, y hay gente que es tan buena programando y hay gente que hace las cosas tan bien que consiguen juegos, algunos que van exactamente a la velocidad que tienen que ir y que funcionan muy bien independientemente del hardware que estás usando. Pero evidentemente eso no es un resultado que se pueda tomar como universal. No puedes dar por hecho que todo el mundo va a hacerlo así, ni que todos los juegos van a estar así de bien optimizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no? Volvamos al caso de un juego que funciona aproximadamente a 30 FPS. Entonces, digamos que el juego, por ejemplo, el primer frame tarda esto en dibujarlo. Inmediatamente que tiene dibujado el primer frame, puede empezar a trabajar en el segundo. Y digamos que el segundo tarda esto en dibujarlo. El tercero, como hemos dicho que la media es 30, pues el tercero tendría que tardar más. Quiero decir, para que la media sea más o menos esa. Y luego así, va alternando, unos tarda más, unos tarda menos. Porque además depende de un montón de cosas, tiene que hacer muchísimo trabajo en muy poco tiempo y es normal que no sea completamente estable. Entonces es cuando tienes un problema, que es cómo representas eso por pantalla. El monitor funciona a 60 Hz, lo que quiere decir, el monitor solo puede mostrar imagen en exactamente los puntos en los que tiene refresco. Lo que quiere decir que, por ejemplo, aquí se pone a hacer esta imagen, no la tiene terminada cuando llega el refresco. Entonces tienes dos opciones: o mostrarla aquí incompleta. Lo que pasaría entonces es que el trozo de abajo que queda por hacer mostraría la imagen anterior, o bien, en lugar de mostrarla incompleta, esperarse al siguiente y en el siguiente frame mostrar la imagen completa.
Cualquiera de las dos opciones es mala. Si la más sencilla de explicar es, te esperas para mostrarla completa. Entonces aquí me espero para mostrarla completa, aquí me espero para mostrarla completa, aquí me espero para mostrarla completa. Pero fijaos lo que ha pasado. Lo que ha pasado es, empieza aquí tenía la imagen anterior. Pasan dos refrescos de pantalla, que son 2/60 de segundo, y muestra la primera imagen, con lo cual está yendo a los 30 FPS de media que hemos dicho. Pero luego la siguiente la tiene terminada en un 60avo de segundo, lo que quiere decir que la siguiente la refresca más rápida. Pero es que la siguiente tarda 3/60 de segundo, perdón, 1, 2 y 3, sí. 3/60 de segundo, lo que quiere decir que va más lenta. Entonces lo que pasa ahí es que el vídeo del juego, aunque vaya a ir a 30 FPS, va acelerando y frenando. A veces va más rápido, a veces va más lento. Y eso, evidentemente, al ojo le molesta y hace que el juego se perciba como poco estable. Dice, bueno, pues vamos a 60 FPS, pero es que en 60 FPS va a pasar exactamente lo mismo. Salvo que cojas y siempre estés por encima de 60 FPS, en cuyo caso, si siempre tardas menos, pues entonces siempre te da tiempo a refrescar. Pero salvo que ese sea el caso, siempre va a pasar eso del stuttering. Siempre va a pasar que vas a tener parones. Eso se llama stuttering o microstuttering, cuando pasa muy poquito. Dice, la siguiente opción es eso, es conforme voy teniendo siempre en el refresco tenga lo que tenga. Pero eso tampoco es que sea ninguna maravilla, porque entonces aquí, vale, aquí dices, bueno, he mostrado casi toda la pantalla, me quedaba por hacer el trocito de abajo. Y en el trocito de abajo muestro la anterior, pero es que aquí es mitad y mitad. Pero es que aquí llevo solo hecho un trocito y muestro todo el resto de la pantalla lo anterior. Pero es que aquí voy como mostrando la imagen como si hubiera un telón. Aquí tengo hecha media, pero todavía muestro parte de la anterior. Aquí la tengo casi entera, pero aún así la línea de abajo sigue siendo la imagen anterior. En este refresco tengo un 30% de la imagen hecha. Entonces, eso hace que la imagen parpadee, porque además el corte entre la imagen anterior o la imagen nueva va variando de altura. Está en unos sitios o en otros. Y eso se llama tearing. Que tear es cortar. Eso se llama cortes. Entonces, cualquiera de las dos opciones es directamente mala. Y entonces lo que se hace es darle muchísima importancia y muchísimo valor a los grandes programadores de motores gráficos o los grandes programadores de videojuegos que son capaces de que esto no pase y que siempre vaya a una velocidad estándar, sea 30 o 60 FPS. ¿De acuerdo? Eso, evidentemente, es una buena opción y evidentemente cuando pasa, genial. Pero como he dicho, tampoco puedes dar por hecho que sea el estándar ni puedes dar por hecho que pase siempre. Para eso apareció una solución muy buena, que es la sincronización adaptativa, que tiene dos nombres comerciales, G-Sync y FreeSync. G-Sync es como llama la sincronización adaptativa en NVIDIA, y FreeSync es como llama la sincronización adaptativa AMD. ¿En qué consiste eso de la sincronización adaptativa? Por ejemplo, ¿qué pasa si un juego va a 45 FPS? ¿De acuerdo? Volvemos a lo de antes. Empezamos aquí en 0 segundos, llegamos aquí a 0,1 segundos, y entonces si un juego va a 45 FPS, quiere decir que en un segundo puede mostrar 45 imágenes. En una décima de segundo me da tiempo a hacer 4 imágenes y media. Entonces, si el juego fuera a 45 FPS fijos, lo que pasaría es que si fuera un monitor de 60 Hz normal y corriente con refrescos fijos, pasaría esto. Como veis, va completamente desincronizado el refresco del monitor con la velocidad a la que va el juego. Volveríamos otra vez a lo mismo. Aquí, si tengo tearing, aquí mostraría este trozo de imagen y este otro trozo de la anterior. Aquí sería mitad y mitad. Aquí sería más bien un trozo, seguiría siendo más pequeño, y además esto sería muy desagradable porque haría que fuera subiendo poco a poco el corte de la imagen. Eso quedaría muy feo.
aquí le daría tiempo a casi entero, aquí le daría tiempo a esto, completamente mal, ¿de acuerdo? Pero es que si cogemos y decimos, venga, activamos el VSync y nos conformamos con el stuttering, aquí son 2, aquí es 1, aquí vuelve a ser 1, aquí volverían a ser 2, porque este no lo he puesto bien, aquí volverían a ser 2. Básicamente iría refrescando la imagen cada 2 frames, cada uno, cada 2 frames, cada uno, cada 2 frames, cada uno. Porque está a 45, no da ni para 30 ni para 60. Y resultaría una cosa muy extraña, que es lo que pasa con todos los monitores que no tienen sincronización adaptativa, que para que un juego vaya a 45 FPS es mejor que vaya a 30. Porque entonces se refresca siempre cada 2 refrescos del monitor. En lugar de cada 2 cada uno, cada 2 cada uno, cada 2 cada uno. Porque si es cada 2 cada uno, a nuestro ojo le va dando la sensación de que parpadea. ¿Me entendéis? Mientras que este caso con sincronización adaptativa daría un refresco perfectamente estable de 45 Hz, 45 FPS, y eso daría una sensación perfectamente estable al ojo. Si tienes un juego que en una zona va a 80 FPS, un monitor FreeSync o G-Sync va a 80 FPS, si tienes otra zona que va a 40, va a 40, si tienes otra zona que va a 80, va a 80. Básicamente son todo ventajas a cambio de básicamente nada. Básicamente nada, casi. AMD para el FreeSync usó una tecnología del estándar BESA, que es una tecnología que no es propietaria de AMD. Y básicamente que un monitor lleve FreeSync es gratis. Si tú te ves un monitor y el mismo monitor con FreeSync, valen lo mismo. Pero Nvidia, con su tecnología G-Sync, en un principio lo que hizo fue meter un chip específico para eso y además meter un proceso de verificación por su parte. Con lo cual, un monitor G-Sync salía unos 200 euros más caro que un monitor, el mismo monitor sin G-Sync. Entonces, como eso no ha triunfado, Nvidia ha cogido y ha hecho todas sus tarjetas gráficas compatibles con FreeSync. Siguen dando el mensaje de marketing de que el G-Sync es mejor, y lo es, pero no por relación calidad-precio. Pero ahora tú te puedes comprar una tarjeta gráfica de Nvidia y meter un monitor FreeSync. En teoría solo funcionan algunos monitores FreeSync, en la práctica funcionan todo lo que yo he visto, absolutamente todos. Con lo cual, la sincronización adaptativa sigue siendo una idea genial, pero el G-Sync no sale en relación calidad-precio. A día de hoy no hay ninguna razón para comprarse un monitor con G-Sync. De hecho, si te compraste un monitor con G-Sync hace 2 meses, lo normal es que te sientas estafado. Es tan sencillo como eso. Idea genial la sincronización adaptativa, muy buena. Además, ahora en las consolas también está empezando a implementarse. Todas las Xbox One soportan ya sincronización adaptativa, tanto la Xbox One como la Xbox One X, con lo cual también es una idea genial, porque lo de los frame rates no muy estables es todavía más común en consolas que en PC, porque en consolas es mucho más difícil ajustar las calidades y demás si quieres obtener mejores rendimientos. Y esto es una idea genial. Y ahora que todo soporta FreeSync, es una idea genial a coste cero. Están empezando también a salir televisiones con FreeSync y demás, así que esto, salvo que yo me equivoque mucho, es el futuro y es el estándar con el que se funcionará con normalidad. ¿De acuerdo?